habíamos hablado de la importancia que tenía la concentración en la velocidad de una reacción. Y efectivamente planteamos una reacción que ocurre en una sola dirección, porque A moles de A reaccionan con B moles de B y producen, digamos, planteamos entonces que A se combina con B y forman C y D. ¿Sí? Y efectivamente podemos expresar la velocidad de esa reacción. Sabemos que en función de una constante que corresponderá entonces a la velocidad de la reacción, quedaría expresada entonces como igual a la constante por el producto de la concentración de los reactivos, cada uno elevado a su respectivo orden de reacción. Cuando estamos considerando una ecuación que se plantea de esta manera, pues podemos sacar conclusiones particulares a partir de la expresión. Por ejemplo, podríamos decir que si tenemos una mol de A y una mol de B, pues vamos a obtener una mol de C. ¿Sí? Estamos hablando de reacciones directas. Incluso podríamos pensar en que esto tuviese unos coeficientes estequiométricos que vamos a dejar como A moles de A, B moles de B, que forma C moles de C más D moles de D. Esto sería como una ecuación general. Cuando dentro de la ecuación lo que nos están indicando es una flecha, pues lo que asumimos es que en la izquierda están los reactivos, a la derecha están los productos y que los reactivos se transforman en productos. Y a partir de ahí hacemos todos los cálculos estequiométricos que correspondan, considerando por supuesto la relación que está planteada. Sin embargo, la mayoría de las reacciones no ocurren en una dirección, sino en equilibrio. Tanto las reacciones que se presentan en la industria como las que se dan en los procesos metabólicos y ambientales, en realidad lo que ocurre en la mayoría de las reacciones es que A y B se combinan para dar C y D, pero a la vez C y D se combinan en alguna extensión para volver a formar A y B. Si consideramos que lo que tenemos aquí son dos reacciones en realidad, en la que A y B son reactivos de los productos formados y C y D serían los reactivos para la formación de A y B, es lo que estamos indicando con la doble flecha del equilibrio, pues podríamos expresar esto como dos reacciones. Diríamos entonces que la reacción directa sería, para poder diferenciar, entonces tendríamos una reacción directa que correspondería a moles de A más B moles de B, que producen C moles de C más D moles de D. ¿Sí? Y tendríamos también una reacción, se está planteando acá, tendríamos una reacción inversa, en la que planteada de esta manera, pues diríamos, bueno, en este caso para la reacción inversa, tendríamos que C moles de C más D moles de D forman A moles de A más B moles de B. Eso sería lo que estaría ocurriendo. Nosotros podemos escribir esta ecuación al revés, y de esa manera nos quedaría una sola ecuación que quedaría planteada de esta manera, como aparece en principio. Ok, de acuerdo con lo que conocemos hasta ahora y con el avance que tenemos en cinética, podríamos decir entonces que para la reacción directa, la velocidad de la reacción directa, que la vamos a indicar entonces en este caso como la velocidad directa, sabemos que depende del producto de la concentración solo de los reactivos, considerando el orden de la reacción, ¿sí? Entonces diríamos que la velocidad directa sería igual a una constante por la concentración de A por la concentración de B. Quedaría pendiente definir los órdenes de reacción a los que estarían elevados cada uno de estos reactivos en la expresión. Sin embargo, recuerden que cuando se plantea que una reacción ocurre en una sola etapa, los coeficientes estequiométricos coinciden con el orden de reacción. De esta manera,
podríamos decir que si la reacción directa es una etapa, entonces la ecuación terminaría de ajustarse con los coeficientes estequiométricos para poder dar como resultado ya la ecuación de velocidad de la reacción directa. Entonces, en ese caso tendríamos que la constante sería la constante de la velocidad de la reacción directa. Y haríamos lo mismo con la reacción inversa. Entonces, la velocidad de la reacción inversa la podríamos expresar de la misma manera, ¿cierto? La velocidad de la reacción inversa diríamos entonces que en este caso la velocidad correspondería, por supuesto, a la constante, en este caso los reactivos serían C y D, por la misma razón quedarían elevados a la C y a la D, si estamos considerando que el proceso inverso es una sola etapa, será en una sola etapa, entonces tendríamos que la constante del proceso inverso terminaría de ajustar esa reacción. Así quedaría expresada la velocidad para cada una de estas reacciones. Hasta ahí está claro. ¿Sí? Muy bien. Fíjense en lo que ocurre en una reacción en equilibrio. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema de estos, ¿sí? Un recipiente que es redondeado, pues si ponemos una canica en este recipiente, fíjense que lo que va a ocurrir es que pues esa canica va a buscar, a partir del movimiento, va a encontrar un punto en el que se queda quieta. Ese punto en el que se queda quieta ya corresponderá al mínimo energético del sistema. Es el punto de la máxima estabilidad. Y en ese momento se queda quieta. Encuentra su posición de equilibrio. Pero en estos sistemas físicos, en este tipo de sistema, ese equilibrio es un equilibrio estático, ¿cierto? Es un equilibrio mecánico y va a quedar en ese punto, va a quedar ya quieta. Sin embargo, en el caso de las reacciones químicas, pues el movimiento no se observa de esa manera, ni lo que ocurre en el equilibrio se observa de esa manera, sino que se observa porque la velocidad de la reacción directa, o sea, el equilibrio se logra, se alcanza cuando la velocidad de la reacción directa se iguala a la velocidad de la reacción inversa. Tenemos dos procesos opuestos que están ocurriendo a la misma velocidad. Y cuando esas velocidades se igualan, entonces se alcanza la condición de equilibrio. ¿Sí? Lo que define que se alcance esta condición es que la velocidad de la reacción directa se iguale a la velocidad de la reacción inversa. Cuando las velocidades de los dos procesos opuestos se igualan, lo que se observa experimentalmente en el sistema es que a raíz de esto, la concentración de reactivos y de productos se hace constante. De esta manera se puede observar, se puede determinar que se alcanzó la condición de equilibrio. Si yo tengo un sistema determinado en el que va variando, ¿sí? Ese sistema va cambiando, hay un momento en el que ya no se observa un cambio aparente en la reacción, ¿sí? Y si nosotros medimos concentraciones en un momento determinado y vuelve y se mide concentraciones un intervalo de tiempo después, vamos a observar que si se ha alcanzado el equilibrio, entonces estas concentraciones ya no van a variar. Y no varían porque a la misma velocidad que los reactivos se están transformando en productos, los productos están retornando a reactivos. Así esas concentraciones se hacen constantes. Entonces, si lo tengo planteado para dos procesos y en realidad lo que ocurre con el equilibrio es que esas velocidades se igualan, entonces yo podría decir, bueno, aquí tendríamos que para el proceso inverso la velocidad sería igual a la constante por la concentración de C por la concentración de D, cada uno elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico en la ecuación balanceada. Lo único que hice fue pasar esta expresión para este punto. Una vez que están ordenadas de esta manera, pues la condición de equilibrio se alcanzará cuando estas velocidades
se igualan. Y de esta manera entonces lo que voy a obtener es una ecuación en la que el término que vamos a denominar A es igual a B, que es igual a C, que es igual a D. Por tanto, puedo suprimir esta parte de la expresión y tendríamos entonces que la constante directa por la concentración de A elevado a la A, por la concentración de B elevado a la B, será igual a la constante del proceso inverso por la concentración del producto de la concentración de los reactivos, cada uno elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico en la ecuación balanceada. ¿Sí? Reordenando estos términos tendríamos entonces que se eleva a la izquierda las constantes, la constante de la reacción directa respecto a la constante de la reacción inversa será igual entonces a, voy a poner concentraciones a la derecha, entonces nos quedaría C elevado a la C por D elevado a la D respecto a la concentración de A elevado a la A por la concentración de B elevado a la B. Lo que tenemos en ese caso es la razón de estas dos constantes, que es lo que conocemos como la constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio puede bien expresarse en términos de concentración o de presión. En el caso de que la constante o el sistema se esté evaluando en términos de su concentración, esta constante quedará entonces como K sub C, y esto para sistemas acuosos, y en el caso de los sistemas gaseosos, entonces la constante será en función de la presión, de las presiones parciales que se estén midiendo en el sistema, y esto será entonces cuando estamos hablando de un sistema gaseoso. Como se puede observar a partir de esta explicación, pues en realidad en la condición de equilibrio lo que tengo son los dos procesos opuestos y cada uno responderá a su velocidad, ¿cierto? A la expresión de velocidad que le corresponda. Y resulta teniendo esta forma. Entonces, a partir de esto podemos ver cómo la constante, pues si la vamos a expresar en función de la presión, en función de la concentración, perdón, quedará entonces expresada de esta manera. Y podríamos decir que en un sistema en equilibrio, en realidad A y B son los reactivos para obtener C y D, y C y D son los reactivos para obtener A y B. Sin embargo, por convención y para facilitar la conversación alrededor de los sistemas en equilibrio, vamos a identificar A y B como reactivos en esta reacción y C y D como productos. Podríamos decir entonces que la expresión de la constante de equilibrio que describe el sistema en equilibrio lo que relaciona es la concentración de productos con la concentración de reactivos. Una vez que el sistema ha alcanzado el equilibrio, como las concentraciones se hacen constantes, el valor de esta operación matemática que se hace con ellas permanece constante. Por eso se conoce como constante de equilibrio. Este término, el que está escrito a la derecha de la ecuación, se conoce también como ley de acción de masas. Y se sabe que en esta condición este término no varía. El valor va a permanecer constante mientras no se cambie la temperatura o la forma de presentar la ecuación. Son las únicas condiciones para el valor de la constante que se obtiene en ese sentido. Solamente varía con la temperatura. Como el equilibrio, ya vemos que corresponde en realidad es a dos reacciones, a la velocidad de dos reacciones, pues en realidad termina afectado por los factores que afectan la velocidad de la reacción. ¿Cómo se afectan? ¿Cuáles son los factores que afectan la velocidad de la reacción? La temperatura, la concentración, la naturaleza de las especies y la presencia de catalizadores. En este sentido, si nosotros estamos planteando dos procesos opuestos, efectivamente la naturaleza está garantizada porque son las mismas especies las que están participando. Y en términos de los catalizadores, pues el catalizador afecta la rapidez con la que se alcanza la posición de equilibrio, en la condición de equilibrio, sin embargo no afecta su posición
lo que hace que afecten en una dirección y en otra. Por tanto, pues ese efecto no va a ser tan considerable como se observa en términos de la velocidad. La condición de equilibrio, un sistema que se plantea que la reacción va a ocurrir en equilibrio, siempre va a llegar al equilibrio. La razón por la que siempre llega al equilibrio es porque esta condición de equilibrio corresponde al mínimo energético comparable a el mínimo energético de los sistemas mecánicos, ¿sí? Entonces va a llegar a su mínimo energético y por eso siempre alcanza el equilibrio. Pero el equilibrio no puede dar cuenta de cuánto va a tardar en que se alcance. Solo se sabe que sí se alcanza porque corresponde al mínimo energético de la reacción. Entonces, ese valor, decíamos que ese valor va a permanecer constante y una vez que se alcanza el equilibrio, como es su estado energético más estable, se mantiene ahí, ¿sí? Ya no se moverá de esa posición de equilibrio, aunque es importantísimo aquí considerar que el equilibrio químico, al contrario de lo que ocurre con estos equilibrios físicos, es un equilibrio dinámico. Esto es, si bien también en principio la reacción irá en mayor extensión en sentido directo o en sentido inverso, ¿sí? Como ocurre con el equilibrio que estamos proponiendo, en el que la bolita efectivamente se moverá en todas las direcciones antes de llegar a su punto de mayor estabilidad, pues también en el equilibrio químico ocurrirá esto. La diferencia es que en realidad, aunque pareciera que ya no ocurre nada más en el sistema, el equilibrio químico siempre es dinámico, es decir, los reactivos se están transformando en productos y los productos están retornando a reactivos, ¿sí? Para poder que ocurra la reacción, los reactivos entonces tendrán que romper unos enlaces y formar unos enlaces distintos como productos. Y para eso es importante entonces que tengan la movilidad suficiente, porque una vez que están conformados como productos, tendrán que romper esos enlaces presentes ahí y volver a conformar los enlaces que tenían como reactivos, y eso permanentemente en las dos direcciones. Implica entonces que requiere que sean especies que tengan una buena movilidad. Por eso, en realidad, en la expresión de la constante de equilibrio, solo participan las especies que se encuentran acuosas o gaseosas. Ese proceso es mucho más complejo para las sustancias que están en estado sólido o en estado líquido, porque la reactividad es mucho menor que la que se observa en estado acuoso o gaseoso. Si este sistema es dinámico, entonces se puede modificar su posición, se puede alterar si se introducen variables que afecten esa condición de equilibrio. Entonces decíamos que para la velocidad de la reacción afectan la naturaleza de las especies. En el caso del equilibrio, esa naturaleza permanece fija. Los catalizadores, en el caso del equilibrio, los catalizadores afectan la rapidez con la que se alcanza la posición de equilibrio, pero no la posición misma, y la concentración y la temperatura. Definitivamente la temperatura afecta la condición de equilibrio. El valor de la constante depende estrictamente de la temperatura y de la forma de presentar la ecuación. Entonces vamos a evaluar cómo se puede alterar ya este sistema que ha alcanzado el equilibrio a partir de modular algunas condiciones. Por ejemplo, una vez que ya la canica ha encontrado su mínimo energético, va a permanecer ahí quietecita hasta que se mueva el sistema. Lo mismo podemos hacer con un equilibrio químico, ¿sí? Podemos plantear una serie de alteraciones, en este caso de la concentración, para observar cómo esa posición de equilibrio cambia y por la condición de volver a su mínimo energético, se desplazará en la dirección que corresponda para tener de nuevo la estabilidad que había logrado previamente. Todas esas alteraciones y la respuesta de un sistema a las alteraciones a las que se somete se conoce como el principio de Le Chatelier. Le Chatelier, un científico francés
que estudió muy bien cuál era la reacción, cómo era que se comportaba un sistema que ya había alcanzado el equilibrio. Cuando se sometía a una alteración, logró predecir qué ocurrirá para volver a alcanzar esa condición de equilibrio. Entonces, en términos de la concentración, lo que vamos a hacer es someter este equilibrio a una serie de alteraciones. ¿Cuál es la respuesta que se obtiene? Entonces, en el caso de una alteración en la concentración, en este caso particular, entonces consideraríamos que esta reacción se está llevando a cabo en un sistema cerrado y lo que está ocurriendo en ese sistema es que en condición de equilibrio yo voy a tener A, B, C y D presentes permanentemente ahí en equilibrio. Las concentraciones no van a variar mientras esté en el equilibrio, pero yo puedo alterar esa condición de equilibrio agregando, por ejemplo, ¿sí? La posibilidad sería adicionando A o B o A y B. Puede ser uno de los reactivos o ambos, ¿cierto? Adicionando A y o B, pues observar cuál será la respuesta del sistema. En este caso, la alteración a la que se somete es aumentando los reactivos. La respuesta del sistema en equilibrio será entonces empezar a consumir esos reactivos que se han adicionado y para poderlos consumir irá preferentemente en sentido directo para poder consumir los reactivos que se adicionaron, vendrá muy poco en sentido inverso y el resultado observable, si lo vemos en función de la concentración de los productos, será que aumenten los productos. Entonces en el sistema observaremos un aumento en la concentración de los productos, de tal manera que si se ha aumentado este término, el sistema como respuesta ir hacia productos, lo que va a hacer es aumentar de nuevo productos para que la razón entre productos y reactivos vuelva a la misma proporción que tenía inicialmente, que es la que corresponde a su mínimo energético. Entonces, el sistema responderá de manera natural, evolucionando en sentido directo, y lo que observaremos será que se aumenta la concentración de los productos. También puede ser que se disminuya la concentración de los reactivos. ¿Cómo se pueden disminuir? Si los ponemos a participar en una reacción simultánea, o si podemos precipitarlos, por ejemplo, o extraerlos del sistema, si es un sistema ácido o básico, se pueden poner a reaccionar con la especie complementaria para que se consuman en este sistema. Si lo que se hace es que se disminuye la concentración de A y B, va a disminuir este término en la expresión y el sistema, entonces en respuesta, evolucionará preferentemente en sentido inverso para reponer esos reactivos que se están sacando de la reacción. Irá muy poco en sentido directo. En ese momento se pierde la condición de equilibrio y el sistema responderá para retornar a esa condición. Cuando la reacción viene preferentemente en sentido inverso, lo que va a ocurrir es que la concentración de los productos va a disminuir. Cada vez que aumenta, es un sistema cerrado, cada vez que aumenta la concentración de los productos, lo hace a expensas de la concentración de los reactivos. Entonces, aumentan productos y disminuye la concentración de los reactivos, y en este caso, en el que disminuye la concentración de los productos, pues lo que está haciendo es aumentando la concentración de los reactivos. Fíjense que si la alteración a la que se somete el sistema, en este caso es que se vuelve más pequeño este término, la idea es que ese término se aumente para que la proporción entre estos siga siendo igual a la que se tenía previamente. Entonces, la constante de equilibrio es una constante de proporcionalidad. Pueden cambiar estos valores, pero la razón entre ellos volverá a ser igual, y eso estará indicando que retornó a la condición de equilibrio. La otra posibilidad es que se haga lo mismo, pero con los productos. Entonces, si al sistema se adiciona C
I o D, al aumentar los productos, el sistema evolucionará preferentemente en sentido inverso, consumiendo los productos, irá muy poco en sentido directo, y esto hará que disminuyan los productos para alcanzar de nuevo la condición de equilibrio. O cuando se disminuye los productos, y este es un proceso, esta es una alteración que se implementa comúnmente en los procesos industriales, y es que en la medida en que se va formando el producto, se va sacando de la reacción, y eso hace que una reacción que está en equilibrio, que puede tener un rendimiento muy bajo en productos, vaya en mayor extensión en sentido directo, mejorando entonces la obtención de productos. En este caso irá hacia productos, y lo que va a hacer es aumentar la concentración de los productos. ¿Está claro hasta ahí cuál es el efecto en alterar la concentración? Muy bien, ahora, si nosotros pudiéramos ver esto, la modulación de esa concentración en un sistema coloreado, podríamos observar por simple cambio de color, podríamos comprobar que el equilibrio es dinámico, ¿sí? Podemos observar cómo pasa de un lado a otro de la reacción si lo que tenemos es una reacción en la que se presente un cambio de color observable. Para la práctica de hoy, entonces, vamos a utilizar en este sentido un equilibrio que tiene un color diferente en los productos y en los reactivos, y podremos observar entonces esas transformaciones, que además involucran los reactivos un medio ácido, y esto quiere decir entonces que si podemos modular la acidez del medio, ese sistema se va a mover para poder volver al equilibrio. Tendríamos entonces que cuando se tienen los iones cromato en presencia de medio ácido, estarán en equilibrio con los iones dicromato, siempre. Esta reacción ocurre en equilibrio. Cuando yo tengo una solución en la que tengo mayoritariamente cromato, cuando yo tengo una reacción en la que tengo mayoritariamente cromato, entonces el color observable de la solución acuosa de cromato será amarillo, mientras que cuando mayoritariamente está presente el dicromato, la solución es de color naranja. La diferencia en los colores es evidente. La diferencia en los colores de estos reactivos es evidente, ¿sí? No se confunden fácilmente. Entonces fíjense que tenemos, por ejemplo, en este caso, este es el color que se observa en una solución de cromato, es amarillo, y este es el color que se observa en una solución de dicromato, que es naranja. Si el principio de Le Chatelier efectivamente funciona, nos permitirá predecir qué color se observará cuando este sistema es sometido a unas ciertas alteraciones en la concentración de H+. ¿Cómo? Bueno, vamos a modular esta concentración de H+. En los tubos tendremos entonces un tubo de dicromato, tendremos entonces un tubo marcado apropiadamente, a la que se le agregarán este sistema, agregarán 10 gotas de cromato, ¿sí? Y lo compararán con un sistema, con un tubo al que se le agregarán 10 gotas de dicromato, y en ambos sistemas, aquí también se va a agregar el cromato o el dicromato, y a ambos sistemas se les agregará HCl. El HCl disocia como H+ y Cl-, porque pues efectivamente es un ácido fuerte, es un electrolito fuerte. Entonces,
Cuando al sistema se le agregue HCl, lo que va a pasar es que se va a incrementar la concentración de H+, y la respuesta de este sistema será predecible en cada caso. Este experimento se repetirá agregando en cada sistema NaOH. El NaOH, pues la concentración de H+ se puede aumentar por adición de HCl y se puede disminuir cuando a este sistema se le agrega NaOH, porque lo que tendremos acá es que este medio que tiene H+, ¿sí?, este H+ del medio reaccionará con el OH- que se está aportando desde la adición del hidróxido para formar agua. ¿Sí? Las especies, la modulación, decíamos ahora, de las especies que participan en el equilibrio, que logren cambiar la posición de equilibrio, que logren alterarla, serán aquellas que estén en estado acuoso o gaseoso. Los sólidos y los líquidos participan, por supuesto, de la reacción en equilibrio, pero no participan de la expresión de la constante. Por tanto, la posición del equilibrio no depende de la concentración de sólidos y líquidos, solamente de las especies acuosas y gaseosas. Como es de suponer, entonces, este cromato está acuoso. El dicromato, el H+ también se presenta en soluciones acuosas. El dicromato, que está también como unión, estará acuoso y el agua estará líquida. Eso quiere decir que la modulación de agua, si yo agrego agua o saco agua del sistema, no hace que se mueva la posición de equilibrio, no altera la posición de equilibrio, pero la modulación de las otras especies sí. Efectivamente podemos agregar cromato y lo que observaríamos sería el desplazamiento de la reacción en esa dirección. Sin embargo, si modulamos H+, al hacerlo participar en una reacción de neutralización con OH- o al adicionar H+ al sistema, pues vamos a observar cómo se moverá este. Para la práctica de hoy lo que queremos es poder determinar cuáles son las condiciones o cuál es la confianza que genera el principio de Le Chatelier, si efectivamente se va a cumplir o no. Este principio que enuncia que cuando un sistema que ha alcanzado el equilibrio es sometido a una alteración, el sistema responderá de manera tal que minimice el efecto de la alteración para retornar a la posición de equilibrio. Eso es lo que dice el principio de Le Chatelier. Y es fundamental para poder apropiar todo lo que ocurre en estas reacciones de equilibrio. Entonces vamos a trabajar hoy con ese principio de Le Chatelier y ver si efectivamente, considerando las alteraciones que pueden ocurrir en la concentración, la respuesta del sistema y el resultado observable, podemos predecir qué ocurrirá en cada uno de los tubos cuando se cambian las condiciones de acidez o de basicidad.